de oración, de estudio bíblico. Y voy a pedirle que abra su Biblia en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, versículo 41, 42 y versículo 46 y 47. Vamos a estar leyendo. Hechos 2, 41, 42, 46 y 47. Cuando lo tienen me lo indican ahí, un amén. Para la lectura dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor, muchas gracias. Esta noche estamos aquí en tu casa y quiero rogarte, mi buen Dios, que tú dirijas este tiempo, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias por las peticiones contestadas. Y, Señor, que nuestro corazón también esté dispuesto a dar alabanza, gloria y honra a ti, Señor. Bendice tu palabra y este tiempo, Señor, en que vamos a exaltar tu nombre con los siguientes cantos. Lo pongo en tus manos, Señor. Si algún hermano viene en camino, que prontamente tú le traigas con bien, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a alabar al Señor con este himno bastante conocido: Te loamos, oh Dios. Y ya lo hemos cantado bastante. Vamos a entonarlo. Hermoso himno, y ese es el sentir, o debe ser el sentir de la iglesia: darle honra a Dios, adoración. Y el siguiente canto dice lo siguiente, vamos a entonarlo bien fuerte. ¿Qué significa la Biblia? ¿Qué significa Santa Biblia? Para mí eres un tesoro.
bendito Salvador, tú eres infalible, oh, el Espíritu de Dios, que vigora al alma cuando en aflicción está. A ver si me escucho. De la muerte y el pecado, tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Y verdaderamente, hermanos, debemos valorar la dicha de tener una Biblia. Muchos países, muchos lugares donde no tienen esa libertad, las personas lo que hacen es lo que logren tomar de los pasajes de la palabra de Dios, se los memorizan y luego los botan. Porque si encuentran un pasaje, si encuentran una Biblia, está en riesgo su vida. Entonces la gente la memoriza. Y para nosotros verdaderamente es un tesoro por todo lo que contiene ella y debemos valorarlo. Antes de nuestro tiempo de estudio, ahora vamos a entonar otro canto más. Quiero que aprovechemos este momento, si alguno tiene una de las tarjetitas, una tarjetita ahí, vamos a estar orando por los nombres de esas personas. Hermana Betty, vamos a estar orando por estas personas, ¿verdad? Que debe ser para la iglesia un anhelo, una tarea, un desafío, un reto, una petición que cada una de las personas que hemos anotado en estas tarjetas, Dios en su misericordia les salve. Dios envíe un mensajero, puede ser usted mismo, cualquiera de nosotros puede ser ese mensajero, o Dios ya está trabajando en esas personas, porque la oración no es en vano, y la iglesia debe sentir esa carga por cada una de ellas. Vamos a orar y así también pedimos al Señor que con su palabra hable a nuestro corazón. Padre de la gloria, Señor, esta noche, una vez más, Padre amado, estamos en tu casa. Veíamos en el pasaje cómo la iglesia, Señor, era perseverante, cómo la iglesia, Señor, tenía bases firmes, tenía, Señor, la obra del Espíritu Santo controlando sus vidas, y también, Señor, cómo eran perseverantes en orar. Nosotros, Señor, queremos orar y clamar a ti esta noche por el alma, por la vida de don Roy, de don Oscar Sandí, de don Roy Sandí, de don Alan Jiménez, de Stacy, de Matthew y de Alexia. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de ellos, y nosotros, Señor, oramos para que tú, Padre, hagas la obra de salvación y puedas, Señor, llegar a su corazón, que a través de tu Espíritu, que es el que convence pecado, justicia y juicio, Señor, ellos sean salvos cuando escuchen tu palabra, Señor, cuando escuchen el mensaje de salvación. Señor, no sabemos, Padre Celestial, en este momento dónde están. No sabemos, Señor, la forma en que tú estás obrando, no la podemos ver, pero sí estamos seguros de eso, Señor. Y oramos para que esos mensajeros que tú tienes, Señor, con poder de lo alto, y nosotros como iglesia, Señor, también, Padre, podamos con ese poder del Altísimo dar testimonio de ti en todo lugar, Señor, toda oportunidad que tengamos, y que no dejemos de orar, Padre Celestial, para que tú, Señor, anotes sus nombres en el libro de la vida y podamos gozarnos con ellos eternamente. Y Dios, yo te lo pongo en tus manos y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Betty,
Bien, hermanos, ahí con su Biblia en Hechos 2. Mucho gusto, hermana. Usted siempre tenga presente su tarjetita, ore, no deje de orar por cada una de esas personas. Y vamos a ver un momentito aquí, nuevamente a leer el capítulo 2, versículos 41 y 42, que es un pasaje que generalmente hemos compartido en algunas ocasiones. Y vemos que refleja la esencia de aquella iglesia que estaba apenas iniciando, aquella iglesia que estaba apenas dando sus primeros pasos. Y hay mucho que podemos rescatar de ellos esta noche. El versículo 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pueden tomar asiento. El libro de Hechos, como hemos mencionado anteriormente, es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Es el único libro histórico del Nuevo Testamento. En contraste con el Antiguo Testamento, que nos da una lista numerosa de alrededor de 17 libros históricos. En el Nuevo Testamento solo encontramos uno. Porque el tema principal de la Biblia es Jesucristo. Y la historia nos habla en el libro de Hechos de la iglesia de Jesucristo. Nos narra el inicio, pero también, hermanos, quiero hacer mención en estos pasajes cortos que nos revelan la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia. Y hoy, 2000 y resto de años después, encontramos, hermanos, algunos elementos no tan firmes, no tan fuertes como los que nos narra el versículo 41 y 42. Pero lo cierto es que esta era la esencia de la iglesia, los fundamentos y los valores de cada una de las iglesias. Y no estamos pensando en la cantidad de sus miembros, lo que hace grande o hace pequeña una iglesia. No es la cantidad de sus miembros la grandeza de una iglesia. No es lo majestuoso de sus templos la grandeza de una iglesia. La esencia radica en algunos elementos que vemos en la primera iglesia que debemos nosotros velar y debemos guardar. Pero con el tiempo, aunque el libro de Hechos nos habla de estos fundamentos, con el tiempo sucede algo trágico que la Biblia nos menciona. Y quiero que lo veamos. Vamos a estar casi todo ese tiempo de estudio en este capítulo, no lo pierdan. Pero busque un momentito Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y 2. Apocalipsis 3, versículo 1 y 2. Recuerde que el énfasis esta noche, lo que quiero compartir esta noche es la esencia de la iglesia, fundamentos y valores de la iglesia. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, es una de las cartas que el Señor envía a las iglesias, dice lo siguiente, y exclusivamente está hablando de la iglesia en Sardis, capítulo 3, versículo 1. Y atención a estas palabras, porque estaba sucediendo algo trágico. Imagínense cómo estará hoy 2000 años después, 2000 y resto de años después. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. ¿A qué le está hablando? Le está hablando a la iglesia. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Y las palabras, hermanos, son trágicas, son crueles. Estaban revelando la condición de una iglesia. Y no vamos a profundizar en esta carta, pero vean lo que dice el versículo 2. Sé vigilante
y afirma las otras cosas que están por morir. Afirma las otras cosas que están por morir. O sea, la iglesia estaba en una condición en la que ellos creían probablemente estar en un vigor porque tal vez se habían ocupado de sus lugares de reunión, tal vez se habían ocupado de sus programas, de sus servicios, pero habían dejado lo esencial, habían dejado elementos esenciales. Entonces el Señor les escribe y les dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir. Eso estaba hablando de un llamado de alerta, a decir: hay muchas de las cosas que usted dejó morir. Hay muchas de las cosas que la iglesia va descuidando y va dejando en un proceso. Pero el Señor hace este llamado de alerta y le dice: cuida, afirma las cosas que aún no están muertas. Generalmente pasa mucho, ¿verdad? En los jardines, cuando se descuida un jardín, cuando no hay agüita, cuando no hay abono, generalmente usted empieza a ver la resequedad. Empieza a ver la resequedad en algunas plantas. Cuando usted se acerca a ellas, quizás hay unas plantas que están mitad secas y mitad casi secas. Otras que tienen prácticamente una muerte lenta. Están completamente muertas. Pero todavía tienen oportunidad con volver otra vez a los cuidados básicos para evitar morir. Bueno, las cartas a las iglesias, tanto la de Sardis como la de Éfeso, la Odisea, cada una de ellas son 7 cartas. En algún momento las vamos a estudiar una por una. Algunos teólogos dicen que esas cartas prácticamente resumen lo que es la iglesia de hoy. Prácticamente resumen la iglesia de hoy. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. La acusación no la está haciendo Juan como escritor, la está haciendo el autor de esta carta, que es Dios. Entonces, hermanos, algo había sucedido, un contraste muy marcado con aquella iglesia que después de que recibieron su palabra se añadieron 3,000 personas a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, partimiento de pan, las oraciones, etcétera, etcétera. ¿A qué se refería con las cosas que estaban por morir? ¿A qué se referían con las cosas que estaban por morir? Bueno, yo voy a mencionarles las cosas que mantienen viva una iglesia, los elementos que mantienen viva una iglesia. Y si la iglesia no se preocupa por mantenerlos vivos, es lo mismo, el mismo desenlace que va a tener la iglesia en Sardis. ¿Me voy a entender, hermanos? Las personas se acercan a sacarle fotos a las plantas, a las flores. Le sacan fotos, le hacen un video. Hay mujeres que hasta le hablan a las plantas. Cada una es lo suyo. Pero eso no hace que una planta esté viva, ¿cierto? La foto, el hablar, eso no hace que una planta esté viva o permanezca viva. Lo que mantiene viva una planta es la tierra, el cuidado constante de agüita, de un poquito de sol, del abonito cuando se puede, pero si no hay abono puede subsistir con agua y sol. El cuidado de su dueño, podándola, etcétera, etcétera. Eso es lo que la mantiene viva. Bueno, cuando el libro de Apocalipsis dice vigila las cosas que están por morir, yo quisiera o pudiéramos vernos un poquito cuáles son las cosas que no habían muerto. Pero yo quiero dar énfasis a las cosas que mantienen viva a una iglesia, porque si esas cosas las descuidamos, va a ser el mismo destino. Entonces, ¿qué nos va a preocupar? Lo que está por morir si no sostenemos lo que la mantiene viva. Y una de ellas, vamos a enumerarlas así rápidamente, volviendo al libro de Hechos. Volviendo al libro de Hechos, versículo 41, versículo 42 y versículo 47. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Vamos a quedarnos por ahí. Los que recibieron su palabra. Escucharon, recibieron y aceptaron su palabra. Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Los que oyeron la palabra, los que se bautizaron y se añadieron a la iglesia, eran los que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que mantiene vivo a una iglesia era una iglesia que aprendía. Una iglesia que aprende es una iglesia viva. Una iglesia que se aferra a la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de la Biblia, es una iglesia que se mantiene viva. Una iglesia que ama estudiar la palabra. Una iglesia que no negocia la doctrina. Que la doctrina no se negocia con nada. Y muchas iglesias negociaron la doctrina. Porque es pasada de moda, porque es anticuada, porque es radical. Démosle paso a las nuevas generaciones, tenemos que modernizarnos, etcétera, etcétera. Sí, podemos modernizarnos, pero la palabra de Dios no se moderniza. La palabra de Dios no se va actualizando como los software y toda esta cosa tecnológica. La palabra de Dios es viva, eficaz y no necesita actualizarse. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que las iglesias se han dedicado más a otro tipo de cosas que a estudiar y aprender la palabra de Dios. Cuando vemos acá un elemento fundamental de la esencia y los valores de la iglesia, es el amor por la palabra de Dios, por la palabra pura de Dios. Y sabe, hermanos, conocemos muchos cristianos que pueden tener 10, 15, 20 años de haber aceptado al Señor en su corazón, muchos hasta de congregarse, pero con todo el respeto y la pena también no conocen nada de la Biblia. No conocen de la Biblia. No ha habido una disposición de aprender. La iglesia ha tenido sus tiempos por generaciones. Ahí dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En el versículo 47 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿A qué iban al templo? ¿A qué iban al templo? Al templo iban a aprender de la palabra de Dios. Y es un poco exagerado pensar que cada día iban al templo. No era exagerado, es que había una pasión por estudiar y aprender la palabra de Dios. Por aprender la palabra de Dios. Estaban aferrados a la doctrina de los apóstoles. Y hay que entender algo. La Biblia, como cantamos ese himno ahora, la Biblia es un tesoro. Y la Biblia es la base de nuestra fe. Es que aquí creemos lo que la Biblia dice. No lo que se nos ocurra porque es más bonito, porque me llama más la atención, porque etcétera, etcétera. No, es la sana verdad de Dios. Y porque han surgido tantos movimientos, tantas sectas, tantos pensamientos, tantas filosofías que aún menciona la Biblia. Porque no hay un correcto estudio de la palabra de Dios. Y por lo tanto se fue con los años perdiendo el amor por el estudio de la palabra de Dios. Y cuando el Señor advertía que no debía agregarse ni una jota, ni quitarse ni una letra de la palabra, muchos lo hicieron. Y otros siguieron esas enseñanzas. Por lo tanto, hermanos, era una iglesia que aprendía. Y yo quiero animarlo. Usted está aquí esta noche. Usted está acá esta noche. En nuestro tiempo de estudio bíblico. Pero como es notorio, muchos hermanos, muchos miembros de la iglesia no están acá con nosotros. Y eso fue sucediendo en cada iglesia. Se fue perdiendo el deseo de estudiar la palabra de Dios.
el deseo de aprender la palabra de Dios. Y una iglesia que pierde el apetito por la palabra de Dios es una iglesia que empieza en su agonía. Porque la Biblia es la palabra de Dios, el amor por la palabra de Dios, como decía el salmista. No solamente es lámpara a mis pies, sino que era miel a mi boca, que es alimento. La Biblia, la palabra de Dios, es el alimento de la iglesia. ¿Y por qué muchas iglesias están raquíticas? Porque la Biblia dejó de ser el alimento. Se alimentan de canciones, se alimentan de alabanza, de brincos, de gritos se alimentan. Por lo tanto, su dieta es a base de comida chatarra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque el verdadero alimento del cristiano es la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro decía: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Debemos desear y debemos estudiar la Biblia, hermano. Debemos estudiar la Biblia. Número 2, versículo 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ya lo mencionamos, y en la comunión unos con otros. Entonces, era una iglesia en comunión también. Lo primero, una iglesia que aprende. Lo segundo, una iglesia en comunión. ¿Qué quiere decir comunión? Habla de compartir, de convivir. Y era una iglesia en la que tenían comunión unos con otros. El versículo 46 dice que estaban perseverando unánimes cada día, partiendo el pan en las casas. Y tenían esa comunión. Entonces, comunión quiere decir cosas en común. Hoy, algunas iglesias se denominan comunidades. Comunidad cristiana tal, comunidad cristiana tal, y le ponen nombre. Pero comunión habla precisamente de tener en común las cosas. ¿Cómo cuáles? La iglesia tenía en común el aprendizaje. Era algo que era de todos. Era algo en el cual ellos perseveraban en el aprendizaje, en el conocimiento, y también oraban en común. O sea, compartían las oraciones, tenían comunión en las oraciones. Si la iglesia descuida el orar juntos, hermanos, la iglesia va a morir. Si la iglesia descuida estudiar la palabra juntos, la iglesia va a morir. Ah, pastor, pero usted está predicando una falsa doctrina, porque Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán. Es cierto. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero muchas congregaciones cerraron sus puertas, porque perdieron el apetito por aprender la palabra de Dios. Porque el culto de estudio bíblico no es importante. Porque un instituto bíblico no es importante. Es más importante una universidad, un instituto académico. Es más importante la preparación secular que el prepararse en teología. Porque el aprender el culto de oración y estudio bíblico no es importante. Y la iglesia tenía comunión. O sea, algo en común tenían. ¿Qué tenían en común? Que estudiaban la palabra de Dios y que tenían las peticiones, sus oraciones en común. Entonces, mis amados hermanos, ahora que tenemos nuestras tarjetitas ahí a mano, ¿qué tan importante es para usted esa persona que usted anotó vaya al cielo? ¿Qué tan importante es para usted que esa persona, la iglesia ore por la salvación de ella? Que la iglesia ore para que Dios salve a cada una de esas personas. ¿Qué tan importante es? ¿O qué tan importante es para la iglesia un alma? Si la misma palabra de Dios dice que cuando un pecador se convierte, ¿qué sucede en el cielo? Fiesta en los cielos. ¿Qué tan importante es para nosotros una fiesta en los cielos? ¿Qué tan importante? Cada uno de nuestros hermanos, nosotros como iglesia, cada uno de nosotros tenemos una tarjetita. Cada uno.
¿Qué tanto necesito yo que la iglesia ore por la salvación de mi papá? La salvación de mi mamá. Yo anoté a mi papá, anoté a mi mamá, anoté a mi hermano, anoté a mi hijo, anoté a mi amigo de infancia, para que Dios los salve. Yo deseo eso en mi corazón. Anhelo eso en mi corazón. Y ahorita vamos a ver también, como un tercero, dice que no solamente ellos tenían en común la parte religiosa y la parte espiritual, la parte de los rituales, no era lo único que tenían en común. Dice el versículo 42 al final, que ellos tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan también. Y el versículo 46 dice que ellos estaban unidos, partiendo el pan en las casas. ¿Y qué hacían ellos también? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que era una iglesia que tenía compañerismo. Ok. Comunión y tenían compañerismo. No es lo mismo. Comunión habla de tener en común las cosas. Pero también comunión hacía énfasis a la parte de compartir su fe, el deseo de aprender, el deseo de orar. Y compañerismo hablaba de aquello que compartían fuera de su lugar de reunión. Un deleite en la propia familia de Dios, en pasar tiempo con la familia de Dios, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, hermanos, ¿a qué viene todo eso? Precisamente en el hecho, hermanos, de lo importante que es estos tres elementos para que una iglesia esté viva. Una iglesia que aprende, una iglesia que tiene comunión y una iglesia que tiene compañerismo. O sea, una iglesia que hay un deleite especial que no es estrictamente religioso y espiritual, sino donde hay un tiempo de compañerismo, un tiempo de convivir, un tiempo de compartir, de establecer, de relacionarse. Y eso es importante. Si una iglesia no lo tiene, es una iglesia que va a morir. Si una iglesia no tiene comunión unos con otros, es una iglesia que va a morir. Número 4. Fue una iglesia de crecimiento constante. Fue una iglesia de crecimiento constante. Y véanlo ahí, dice que ellos, en el versículo 47, que ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. ¿Y qué sucede al final? Que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Hay una palabra clave ahí, ¿cuál es? Añadir. Porque esa palabra la encontramos también en el versículo 41. ¿Y añadir a qué? A la familia de Dios, añadir a la iglesia, añadir al pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, su deseo de aprender, la comunión y el compañerismo rendía alabanza a Dios. ¿Estamos entendiendo? El compañerismo de la iglesia, el deseo de estudiar la Biblia y la comunión de los hermanos rendía alabanza a Dios. Y también era una lumbrera a la comunidad. Los ojos del pueblo siempre ven la iglesia. Las naciones enteras, donde hay una iglesia, los vecinos tienen la mirada en ella. ¿Cierto? Cuando yo estoy por acá temprano en las mañanas, en la entrada a clase, la gente pasa mirando siempre este lugar. Porque este lugar significa algo diferente en el ministerio, en el vecindario. Porque este lugar hay algo diferente. Porque hace unos años la gente pasaba por acá y probablemente escuchaba música, fiestas y otro tipo de actividades. Y Dios se propuso en su corazón reunir a su pueblo en este lugar. Y la gente ve algo diferente. Y dice la palabra de Dios
que ellos tenían favor con todo el pueblo. Entonces el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Piensen esto. En una sola predicación de Pedro se añadieron 3,000 personas a esa iglesia. Y luego, con el deseo de aprender, con la comunión que tenían y el compañerismo que tenían, la iglesia crecía constantemente. Esto habla de la aprobación de Dios. Esto habla del deleite de Dios. Dios va a añadir a los que son salvos cuando hay deseo de aprender la palabra, cuando hay compañerismo, cuando hay comunión. Ahí es donde Dios va a mandar ¿a qué? A los nuevos creyentes, a los bebés espirituales. ¿Para qué? Para que la iglesia siga creciendo. Hace unos años encontré un día una frase. Y la frase decía lo siguiente: cuando la iglesia crece, todos dicen gracias a Dios. Cuando la iglesia crece, todos dicen gracias a Dios. Pero cuando la iglesia deja de crecer, la culpa. Así lo he escuchado. Fue una frase que andaba rondando ahí, principalmente entre pastores, ¿verdad? Y era una frase que en cierta forma era un pensamiento. Y así sucede. Las iglesias a lo largo de la historia, vienen momentos de crecimiento, vienen momentos donde la iglesia baja. A lo largo de la historia ha sido así. Pero hermanos, debemos entender algo. Cuando la iglesia crece, es gracias a Dios. Y cuando la iglesia deja de crecer, la culpabilidad es de la iglesia. Porque si la iglesia no ama aprender la palabra de Dios, si la iglesia no tiene comunión, la iglesia no tiene compañerismo, la iglesia va, en lugar de crecimiento, va en retroceso. Ahora, hermanos, estos elementos hacían florecer la unidad. Estos elementos son la esencia, el fundamento y el valor de la iglesia. ¿Cuáles? El deseo de aprender, la comunión, el compañerismo. La iglesia crece. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible, díganme ustedes, hermanos, cómo es posible el deseo de aprender? ¿Cómo es posible la comunión? ¿Y cómo es posible el compañerismo si no nos congregamos? O sea, estos tres elementos son los que le dan vida a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Son los que hacen que la iglesia viva, crezca. ¿Cuál? El deseo de aprender, la comunión y el compañerismo. Dígame, ¿cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos tener comunión? ¿Y cómo podemos tener compañerismo si no nos congregamos? ¿Será posible? O sea, ¿habrá otra fórmula que alguien me explique? ¿Cómo la iglesia va a ser, va a tener vigor? ¿Cómo la iglesia va a crecer? ¿Cómo la iglesia va a aprender? ¿Cómo la iglesia va a fortalecer la comunión unos con otros? A orar juntos si no nos congregamos. Bueno, gracias a Dios estamos acá nosotros. Pero nosotros somos una pequeña minoría de la iglesia. Somos una pequeña minoría de la iglesia. Entonces, hermanos, comprendamos de ahí las palabras del Señor Jesús a aquella iglesia en Sardis. Ese es el llamado del Señor a nosotros como iglesia. ¿Cuál? Seamos vigilantes. Seamos vigilantes en aquellas cosas que, si no las cuidamos, están prontas a morir. ¿Y dónde comienza eso? Cuando dejamos de congregarnos. ¿Dónde comienza eso? Cuando no deseo congregarme. Porque nunca va a ser lo mismo. ¿Cómo voy a tener comunión si no tengo a mi hermano al lado? Si no comparto con él, si no me reúno con él. Congregarse es reunirse.
Congregarse es reunirse. Eso es congregarse. Y el escritor de Hebreos dice y nos advierte, no dejemos de congregarnos, porque se volvió la costumbre. Tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Entonces, mis amados hermanos, debemos entender la importancia de el deseo de aprender. La importancia de la comunión de la iglesia. Y la importancia de el compañerismo de la iglesia. Porque una iglesia que cuida esos tres elementos es una iglesia que va a crecer. Es una iglesia de crecimiento constante. Es una iglesia, hermanos, donde se goza la aprobación de Dios. Y estoy hablando con estas palabras. No es la cantidad. Es la iglesia la que debe desear aprender. Es la iglesia la que debe desear la comunión unos con otros. Vea usted los reportajes de muchas iglesias en el tiempo de pandemia, donde no se podía la comunión, no se podía fortalecer el compañerismo. Muchas cerraron sus puertas. Muchas cerraron sus puertas. Y no solo iglesias, empresas, organizaciones cerraron sus puertas. Porque la esencia es precisamente el tener el común de todas las cosas. Y la iglesia fue diseñada de esa forma. La iglesia no fue una iglesia virtual, así no la diseñó el Señor. Nunca diseñó una iglesia virtual. Porque algunas iglesias tomaron esa forma, la virtualidad. No es bíblico. No es bíblico la virtualidad, aunque estén aprendiendo. No tienen comunión, no tienen compañerismo. Y ese modelo de iglesia, cuando se convierte en alguien que la va a bautizar, ¿y dónde van a ser discipulados? ¿Y dónde se van a abrigar? ¿A cuál rebaño van a permanecer? ¿Un rebaño virtual, con un pastor virtual? Esos son los tiempos modernos. Eso no es el modelo de Dios. El modelo de Dios, amados hermanos, es el lugar donde se reúne el pueblo de Dios. Esa es la esencia de la iglesia. Amén. Y mi oración esta noche es para que no descuidemos los elementos de la iglesia, las bases, los valores y la esencia de la iglesia. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Y este va a ser nuestro primer tiempo de oración. Nuestro primer tiempo de oración va a ser esta petición. Por que Dios mueva el corazón de la iglesia. Hermanos, cuando se predica este tema, gracias a Dios por lo que están. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero el problema es de iglesia. Y somos parte de la iglesia. Amén. Somos la iglesia. No es mitad sí, mitad no. Somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no está dividido. El cuerpo de Cristo está unido. Y oramos al Señor para que haya ese anhelo por aprender, por tener comunión, por tener compañerismo. Y el Señor va a añadir cada día los que han de ser salvos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Oramos a ti, Señor, esta noche. Y Dios, cuando vamos a tu palabra, encontramos la verdad en ella. Lo maravilloso, Señor, de aquella iglesia primitiva, donde no tenían, Señor, preocupaciones por sus lujosos templos. No les preocupaba, Señor, si llovía o no llovía. No les preocupaba, Señor, el transporte. No les preocupaba, Señor, el cansancio, las distancias. No les preocupaba, Señor, más que el deseo de perseverar en la doctrina de los apóstoles, de tener comunión unos con otros, de tener compañerismo unos con otros, de alabar su nombre, oh Dios.
y esperar, Señor, aquella bendición de ver cada día personas salvas uniéndose a ellos. Señor, los valores, los fundamentos y la esencia de la iglesia era la unidad, la comunión y el compañerismo de los hermanos. Quiero rogarte esta noche, Señor. Quiero rogarte por la iglesia bautista acá, Señor, nuestra iglesia. La iglesia que tú, Señor, nos has provisto para tus planes y propósitos. Edificar nuestras vidas y hacer tu obra, que seamos lumbrera, Señor, pero quiero rogarte para que tú, Padre Celestial, tú, oh Dios, te encargues de traer al convencimiento de cada uno de los hermanos, a través de tu Espíritu Santo, la necesidad, la prioridad, la importancia de la iglesia. Pero una iglesia, Señor, que se congrega. Una iglesia, Señor, que ama su casa, que ama el compañerismo, que ama la comunión unos con otros y que ama aprender tu palabra. Ruego, mi Dios, que tú te glorifiques, Señor, en lo que resta esta noche. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a hacer tal vez con las bancas un cuadro ahí, con las bancas medio, ahí los varones, para tener nuestro tiempo de oración ahí juntos, y luego vamos a volver. Lleve su tarjetita ahí, porque vamos a orar por 2 tarjetitas más, juntos, en comunión, y luego vamos a volver acá para irnos despidiendo. Muy bien, hermanos, vamos a tener este tiempo para orar por las ofrendas, nuestros diezmos. Hermano Cristo, usted me haría un favor, hay un caso de entrada, no sabemos, tal vez usted vaya a Santiago con hermano Cristo. Pablo, venga usted para que pueda orar, va a recoger las ofrendas, los diezmos. No la busca usted, ¿no? ¿Puedo orar, Pablo? Muy bien, hermanos, vamos a entonar este corito. Vamos a entonar este corito que dice bellas palabras de vida. Y con eso estamos despedidos, ¿verdad? Con ese corito estamos despedidos. Siempre que tenemos la oportunidad de estudiar, de escuchar la palabra de Dios, terminar con eso, ¿verdad? Con el concepto de que son bellas palabras de vida, y siempre Dios la usa para cumplir un propósito en nosotros. Vamos a entonar. Bellas palabras de vida. Bien fuerte, ya lo conocemos este corito, vamos a entonar. Bellas palabras de vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida.
pequeña amigo, soy luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da. A ver si le escucho, hermano. Él llamándote hoy está. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará. Tus pecados perdonará. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo de comunión, de compañerismo, de estudio de tu palabra, mi buen Dios. Te alabamos y rogamos, Señor, que guardes de nuestro camino de regreso a nuestros hogares. Señor, atiende a cada una de las peticiones que tú has escuchado, que hemos expuesto delante de ti. Señor, ayúdanos a esperar su respuesta, a crecer, Señor, con la certeza de que tú estás obrando en ellos. Ruego, Señor, para que tú, igual, Padre Celestial, inquiete el corazón de cada uno de tus hijos, de la iglesia, Señor, en buscar fielmente tus atrios, en buscar fielmente, Señor, el reunirse, el congregarse, en tener ese tiempo de comunión con los hermanos y contigo, Señor, cada jueves, cada domingo, Padre Celestial. Lo ponemos en tus manos, oh Señor, y las gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, les esperamos el domingo. Deben venir con buen tiempo porque hay mucho trabajo por hacer antes del culto. Aquí les esperamos.